Dice que mi conexión es inestable. Bueno, aquí todo el mundo con paciencia, porque de verdad esta es la nueva normalidad. Quiera puede tener problemas de sonido o de audio en el camino. Bueno, hoy, como ya para cerrar esta primera unidad del curso, que es la unidad que tiene que ver con el balance del socialismo del siglo XX, digamos, del balance sobre las distintas experiencias socialistas que se llevaron adelante en el siglo XX, contamos con uno de los autores, uno de los tres autores que leímos, ¿verdad? Leímos a Marta Harnecker, a Martín Hernández y bueno, y ahora a Aldo. Para quienes no lo conocen, Aldo es parte del colectivo de la revista Herramienta, que es una revista de referencia dentro de la cultura marxista y socialista latinoamericana, hispanohablante, ¿verdad? Es un militante de larga data, que fue parte de varias experiencias políticas referenciadas con el trotskismo en Argentina, ¿verdad? Como el PRT de la Verdad, el Movimiento del Socialismo. Luego fue parte del Frente Popular Darío Santillán. Tiene dos libros que están referenciados también con lo que estamos estudiando directamente, ¿verdad? Los desafíos de la transición y una obra colectiva que se llama Socialismo desde abajo. Ustedes leyeron dos textos cortos de él y bueno, lamentablemente en Costa Rica es un autor poco conocido. De hecho, para que sepan, creo que la única publicación oficial que tenemos en nuestra biblioteca de Aldo es esta que les voy a mostrar, que justamente nosotros la editamos en un número especial de la revista de filosofía, que es un número dedicado a la Revolución Rusa y su actualidad, que ahí Aldo nos regaló uno de sus contribuciones. Pero bueno, en el resto de la cultura marxista y izquierda latinoamericana, pues es un autor conocido, de referencia. Entonces, yo sin más le doy la palabra a Aldo para que haga su intervención, igual que en el pasado. Aldo hace la intervención y luego hacemos preguntas y ya. Listo, te doy la palabra, Aldo. Bien, bueno, gracias Roberto. Muy buenas tardes, acá en Argentina por lo menos, ya estamos en la tarde. A todos los jóvenes que están. Es una alegría a los 70, después de 2 meses de cuarentena, estoy desde prácticamente no salgo de casa por la gravedad que tiene la pandemia actual, así que está este intercambio de opinión puede menos que alegrarme sin más, sin entrar de paso a lo que quería introducir para abrir este intercambio. Yo voy a hablar de socialismo que no fue en el siglo XX, terminar al socialismo que puede y merece en el siglo XXI. El recorrido por la antigua Unión Soviética se corresponde con lo que los historiadores llamó el corto siglo XX y el siglo soviético, que va desde la 1917 hasta la caída del muro de Berlín, la implosión de la soviética en 1991 y la instauración del capitalismo en el campo de la. Sumado a todo ello, la revolución conservadora de Reagan y Thatcher y la socialización del capital hizo que el cambio de siglo cerrara todo un periodo histórico del movimiento obrero y socialismo. Esto no significa
que debamos dar vuelta a la página y entender lo ocurrido. Es necesario cambiar el mundo y cambiar la vida. Y para eso debemos tomar aquellos acontecimientos como estrategia de los desposeídos y explotados. Mucho queda por investigar y repensar, pero algunos debates ya no tienen sentido. Que en los años 1930 Stalin hubiese proclamado que el socialismo realizado en sus 9/10 partes, que en los años 60 Khrushchev anunciara que Rusia estaba entre superar a los Estados Unidos, o ya en pleno estancamiento y descomposición, Brezhnev dijera que el socialismo maduro estaba en vísperas del comunismo, o de reflexiones teóricas. En los países del autodenominado socialismo realmente existente, las antiguas clases proletarias habían sido derrocadas, pero lo que allí existió no era socialismo. La expropiación capitalista siguió un irrefrenable proceso que impulsó como fuerza social dominante a una burocracia privilegiada, y que además de ser privilegiada es un privilegio porque explotaba trabajadores. Allí el Estado y los planes quinquenales no impulsaron el pasaje a una sociedad sin clase. Cristalizar el cambio en estas formas de alienación y explotación hasta las contradicciones internas, la presión del capitalismo mundial y el descenso de la población llevó a que aquellos estados obreros terminaran canalizando el descontento, poner no comunismo, sino un regreso al capitalismo. Santro había denunciado en los años 30, a finales de los años 30, los privilegios de la democracia y el sometimiento de los trabajadores en la Rusia de Stalin. La política apuntaba esencialmente a la desigualdad que se advertía en la esfera del consumo, al parasitismo y la burocracia, a la represión. También atacó el mito del trabajo socialista, sin llegar a señalar que encubría una brutal extracción de valor y bajo excedente. El manejo de esos excedentes hizo de la alta burocracia capa explotada y de aquellos estados un aparato antiobrero. En esta relación social está la clave de lo que fueron aquellos estados burocráticos que fueron a atomizar a la clase obrera. La Unión Soviética y luego del campo socialista buscaron, pero no quebrar la unidad de la economía y el mercado mundial capitalista. Entendiendo que la unidad no implica uniformidad, sino desigualdad y contradicción. De modo que nunca existieron dos sistemas económicos tales con mecanismos básicamente inconmensurables. La derrota política y la expropiación de las clases dominantes es la culminación de la revolución. Puede ser el inicio de la difícil transición hacia una sociedad sin clases, lo que pasa por superar la heredada división social jerárquica del trabajo, eliminar el sentimiento formal y real de los productores directos y del trabajo vivo en general, y devolver a los mujeres el manejo de medios de vida. En las sociedades revolucionarias de tipo soviético, eso no ocurrió. Los capitalistas fijó que los medios de producción, la riqueza social, el conocimiento acumulado y el comando sobre su propio trabajo pasaran al aclasado, y el dinero conservaron el poder de regular el metabolismo social. Encontraron en los burócratas la personificación necesaria para mantener
al trabajo alienado y sometido a una voluntad ajena. La actividad laboral continuó para el obrero común dominada por máquinas, técnicas y procedimientos concebidos y controlados por los de arriba. Los medios de producción eran propiedad del Estado. Y en las fábricas, los obreros siguieron obligando a trabajar por un salario que les restituía apenas una parte del valor producido. El fetichismo de las mercancías, del dinero y el salario subsistieron bajo nuevas formas, con mecanismos que canalizaban y limitaban el consumo popular, mientras que por otra parte incrementaban el consumo y acceso a la riqueza social de los jerarcas que disponían de ingresos diferenciales, manejaban los fondos estatales, disfrutaban de redes especiales de distribución, primas, etc. Así, la planificación económica hizo que la clase trabajadora en aquellos países continuara siendo sistemáticamente desposeída. A partir de que el mecanismo económico estaba basado en este intercambio que hemos mencionado de esfuerzo, capacidad de trabajo a cambio de salario, en todos los intercambios existían simulados de la producción, lo que se refleja por la cantidad de servicios vendibles que debían dejarse. Tampoco pudo remediar la mala el retraso tecnológico y el conocimiento de las reales necesidades. Con todo, la negada estaba obligada a pagar tanto lo que planificaba con instrumentos que eran más que el capitalismo, precios que no eran precios de mercado, moneda que era de pagar, completar mecanismos económicos de funcionalidad. Las economías cubrían entonces una descomunal anarquía. Era una un contexto de procesos y un tipo de desarrollo que requería ser de todos medios fuera de trabajo, sin el desarrollo real, desempleo, de hombres, maneras, etc. Mucho se ha insistido en subrayar el inicial atraso del que partía Rusia, los daños que ocasionaron el voluntarismo burocrático, los errores de los métodos de planificación o la hostilidad del entorno capitalista. Y todo eso es verdad, pero se suele ignorar la importancia del antagonismo social y de los conflictos propios del sistema. La preocupación por el peso del atraso oculta que el peor lastre fue la permanencia y mantenimiento de la división social y explotación del trabajo, y la sorda pero continuada resistencia que esto despertaba entre los trabajadores. Se quiso primero aumentar la producción, mejorar luego la distribución y recién después transformar métodos, objetivos y criterios de producción y consumo. Semejante orden de prioridades no podía dar buenos resultados. El paradigma productivo heredado al capitalismo y los recursos tecnológicos y organizativos deben ser discutidos y reformulados desde el comienzo, dejando de lado la omnipotencia de la racionalidad instrumental y la ingenua confianza en la neutralidad de los instrumentos científicos y tecnológicos. El siglo XX evidenció que la revolución social no se cumple en un acto, ni es asumida por los desposeídos del mundo en un mismo momento. Mostró también que es imposible construir el socialismo en un solo país o solo en un grupo de países. De ambas lecciones se desprende que la transición socialista es y será mucho más complicada y difícil de lo que suponían Marx, Lenin y Trotsky, y que, como acabamos de reconocer, en el siglo XX se cometieron muchos errores, que muchas cosas salieron mal o no dieron los resultados esperados, de modo que el supuesto socialismo real, que no fue realmente socialismo, ya no existe desde hace algunas décadas. Pero como vivimos en el 2020, no puedo dejar de terminar sin señalar que ahora
es el capitalismo realmente existente en el siglo XXI, de que está en una crisis sin precedentes ni salida a la vista. El irrefrenable impulso productivista y consumista del capital ha chocado con límites que no quiere reconocer, pero existen. Y la resultante es esta crisis estructural, sistémica y prolongada, que es también una crisis civilizatoria, una crisis ambiental y una crisis sanitaria. El capitalismo ha generado una brecha ecológica y el calentamiento del planeta, alteraciones climáticas incontrolables, sequías, incendios, inundaciones, falta de agua potable, migraciones masivas, pandemias, como la que hoy sufrimos y las varias que nos anuncian por venir. Y más crisis económica por la ruptura y dislocación de las cadenas de producción y valor globales, que anuncian una larga recesión. Es una crisis social total que involucra por primera vez a la naturaleza en una nueva era geológica que los especialistas denominan algunos antropoceno y otros capitaloceno. Frente a este capitalismo pandémico y de catástrofes, el secular combate de los socialistas por la emancipación humana y la igualdad sustancial adquiere el dramático carácter de una lucha por la reproducción de la vida y la supervivencia de la humanidad. En el duro combate que esto nos impone, deberemos recordar la lección aprendida. No basta con sacar del gobierno a los capitalistas ni con expropiarlos. El socialismo implica una revolución total, lo que no significa cambiar todo en un instante, sino atacar los tres pilares del viejo mundo: Estado, capital, trabajo asalariado, y transformar las relaciones de producción, reproducción y distribución tanto a nivel macroeconómico como en cada unidad productiva, y hasta me atrevería a decir modificando las normas de juego en la tradicional familia patriarcal. La revolución política y social no debe estar maniatada por el Estado, sino impulsada con el desarrollo de formas de poder popular y autogestión social generalizada. En lugar de seguir la ideología de la modernidad, del progreso y la obsesión por el crecimiento sin límite de fuerzas productivas y mercancías, deberemos avanzar hacia una igualdad sustantiva con una perspectiva ecosocialista y antipatriarcal, construyendo desde ahora prácticas y ámbitos de lo común que permitan construir en la lucha puntos de apoyo ideales y materiales de una nueva socialidad. La crítica de aquel socialismo que no fue debe servirnos para combatir con más claridad y efectividad por el advenir del socialismo que puede y merece ser, en alternativa al capitalismo de catástrofes, el ecocidio y la barbarización que tenemos por delante. Será un combate largo, difícil y cruento, con final incierto, pero como dijera el dramaturgo Bertolt Brecht, lo único seguro es la derrota del que no lucha. Yo les agradezco a ustedes, jóvenes amigos y compañeros, que me hayan escuchado, y con muchísimo gusto trataré de contestar las preguntas que hagan en tanto el tiempo y mis conocimientos lo permitan. Muchísimas gracias. Bueno, entonces le decía a Aldo que ojalá hoy no se hayan levantado tímidas, que a veces pasa. Pero bueno, entonces como ya habíamos discutido la otra vez que estuvo Isabel Reuber con nosotros acá, lo más fácil es que ustedes tuvieran preguntas sobre el texto, sobre el debate que tenemos,
y ahí las vamos discutiendo con el autor. Entonces, no sé si tienen preguntas. Hay una pregunta de Ana Mesa López. ¿Qué acciones considera que debió tomar la Unión Soviética para no caer en una burocracia privilegiada? Dice, y James también pide. Adelante, James. ¿Se escucha por ahí? Sí, se escucha bien. Ok. Sí, yo quería preguntar, digamos, a Aldo, o sea, digamos, Trotsky creo que sostiene hasta el final de sus días, hasta que lo mandan a matar, que la URSS continuaba siendo un estado obrero degenerado. Pero, digamos, me queda la duda de cómo podría ser un estado obrero si el aparato institucional del estado está controlado por la nueva casta privilegiada encabezada por Stalin, digamos. Muy bien, si te parece, Roberto, pues vamos contestando para que se vayan animando los demás a hacer preguntas. Vamos a ver si hay alguna otra para mantenernos hegelianos, que sean 3 preguntas. No sé si alguien tiene más otra pregunta. Tenemos 2. Tenemos la de Ana y tenemos la de James. Yo, profe. Adelante, Hilary. Todos muy hegelianos, son entriados. Del artículo que nos dejó leer el profe de Aldo. Perdón. Ya. Del artículo que nos dejaste leer, me llamó mucho la atención la categoría de conciencias de masas. Esto leído desde mi perspectiva como ser situada, que nuestras diferencias generacionales son abismales. Y a mí me asusta mucho que las generaciones de ahora no leen, no se involucran con el contexto en el que viven. Y la propuesta que señalas es la de crear una educación política, que es necesaria esa educación política para generar poder popular. Pero mi generación está tan enajenada de su realidad, no me gusta generalizar, pero la verdad es que la mayoría está como dentro de una burbuja y vive otro mundo. Me gustaría saber qué les dirías a ellos y cómo generar esa conciencia de masas en mi generación, que de verdad a mí me asusta, inclusive yo misma, mi propia autocrítica es mi poco conocimiento sobre historia universal y que me parece grave porque eso de alguna manera condena a repetir las acciones. Entonces, eso sería. Ok, tenemos esas 3. Entonces, si quieres algo. Vamos a empezar entonces telegráficamente para que haya lugar a intercambios y nuevas cuestiones. Es incómodo tratar de colocarse como juez de las decisiones que debieron tomar los dirigentes revolucionarios de Rusia después de octubre de 1917. Porque el contexto en el que comenzó la revolución era terrible, después de 3 años de guerra, con una miseria y descalabro casi total del aparato productivo, e inmediatamente una guerra civil que fue estimulada por la intervención de todas las potencias extranjeras de esa época. Intervinieron Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, todo hostigando el recién conformado poder soviético. Entonces, la revolución y el gobierno soviético solo atinaron a defenderse y a tratar de sobrevivir, y lo lograron. Lo lograron a un costo tremendo, que yo creo que en su momento ellos mismos no terminaron de apreciar la gravedad de ese costo. ¿El costo cuál fue? Para sobrevivir y para imponerse en la guerra, las iniciales expectativas libertarias con las que comenzó la revolución y la conformación del poder, que se llamaba poder soviético, es decir, era el poder de los soviets, que era un organismo de masa
que representaba directamente a los obreros y a los campesinos de Rusia. Pero a poco andar, en el curso de 1918, 1919, 1920, las dificultades de la guerra primero, la magnitud de la crisis económica después, hicieron que el poder soviético fuese reemplazado por el poder directo del Partido Comunista. Y se rearmó en torno a los soviets un aparato estatal que manejaba a la sociedad desde arriba. Insisto, las condiciones eran muy difíciles. Es posible que algunas medidas aún equivocadas fuesen sido irremediables, pero la consecuencia fue que, paradójicamente, en el mismo momento en que la revolución triunfó militarmente en el año 1920-1921, exactamente en ese mismo momento, el proceso de avance de la revolución se contuvo y empezó a retroceder. Un tremendo proceso de desmovilización de las masas, un crecimiento geométrico de la burocracia y del manejo de esa nueva burocracia de las cuestiones sociales, lo que generó una situación en la que el descontento incluso se expresó en explosiones como fue el levantamiento de la base naval y de los trabajadores de Kronstadt, una ola de huelgas muy fuerte en Petrogrado y en Moscú, etcétera, etcétera. Y frente a esa protesta, el gobierno reaccionó con medidas restrictivas, con medidas de represalia, con algunas concesiones y rectificaciones también, pero básicamente afirmando de que dado que las masas estaban cansadas, solamente un firme gobierno del Partido Comunista podía asegurar el mantenimiento del socialismo. Esa concepción sustitutista necesariamente implicaba alejarse de los verdaderos objetivos de la revolución, que el mismo Lenin había, por otra parte, señalado con mucha claridad en un libro que escribió en 1917 y se publicó en los primeros meses de 1918, que se llamó El Estado y la Revolución, en la cual decía que la medida de si se comenzaba a avanzar hacia el socialismo sería la medida en que el aparato estatal se iba desapareciendo, se iba reabsorbiendo en la sociedad. En la realidad ocurrió exactamente lo contrario. Y las consecuencias fueron de que la burocracia, como decía en mi intervención inicial, apareció con una fuerza social descomunal, imprevista por completo, y al disponer del manejo irrestricto de los mecanismos estatales sin ningún contrapeso de tipo social o político, el Estado adquirió ese carácter de Estado burocrático y la explotación reapareció bajo formas nuevas. Entonces, yo creo que ¿cómo evitar ese proceso? Bueno, una de las cosas que yo he tratado de subrayar es que la revolución o un proceso de transición al socialismo, desde el primer momento, tiene que descansar en la autoactividad y autoorganización de las masas y en lograr de que sean las masas mismas las que vayan estableciendo cuáles son las medidas y el ritmo con que pueden ser aplicadas las transformaciones sociales. Eso con respecto entonces a lo que preguntaba Ana. Respecto a la otra pregunta, yo creo que efectivamente el compañero, creo que se llamaba Llames, pone el punto en un flanco, a mi juicio, débil del análisis de Trotsky.
Trotsky hizo un análisis magnífico para su época, sobre todo en la que se disponía de una... Trotsky ya había sido expulsado de la Unión Soviética, estaba perseguido, prácticamente escondido en México, donde muy poco tiempo después lo asesinaron. Y en ese contexto tan difícil, con sus compañeros y amigos o asesinados o presos en la Unión Soviética, escribió un libro magnífico que se llamó La Revolución Traicionada. Yo hice alguna referencia allí. Efectivamente, él allí decía, mantenía la caracterización y sostuvo esa posición hasta su final, de que a pesar de la degeneración burocrática, la Unión Soviética seguía siendo un Estado obrero. Y daba para eso un argumento que yo creo que es equivocado, francamente equivocado. Decía, la burocracia usurpó el poder político de los obreros, y la que gobierna hoy es la burocracia, y no son estrictamente los obreros, pero el Estado obrero sigue defendiendo las conquistas revolucionarias y estructurales de la Revolución de Octubre, porque los medios de producción siguen en manos del Estado, y entonces el Estado es un Estado obrero. Ahí yo creo que él se equivoca completamente en ese punto, porque la estatización no es sinónimo de socialización, y mucho menos de que la propiedad de los medios de producción haya pasado a ser controlada y esté al servicio de la clase obrera. Ese es un punto débil del análisis de Trotsky. Y se equivocaba también cuando suponía de que, aunque el poder político fuese usurpado por la burocracia, el peso de la estructura económica iba a conducir el país al socialismo. Eso no es así, porque el socialismo es una construcción consciente de las masas y del pueblo, que solo puede ser motorizada por la participación consciente y la politización, lo que yo llamo el desarrollo de una conciencia socialista de masas, y eso se había cortado por completo porque la dictadura del partido impuso un régimen de terror en Rusia que no solo expropió a la clase obrera, la atomizó, le impidió organizarse políticamente, le impidió organizarse en sindicatos, le impidió organizarse de cualquier manera. Incluso liquidó al mismo Partido Comunista, porque el partido de Stalin conservó el nombre, pero a lo largo de los años 30, una década terrible, hubo tres procesos de purga y 3 procesos de fusilamiento, en la que prácticamente se exterminó a casi todos los que habían sido dirigentes efectivos de la Revolución de Octubre, e incluso a la casi totalidad de quienes habían sido delegados a los congresos del Partido Comunista en los primeros años de la Revolución. En el año 30 prácticamente todos fueron liquidados para afirmar el poder omnímodo de Stalin como árbitro que mantuviese unido ese cuerpo burocrático que no admitía control alguno. Con respecto al problema de la conciencia de masas, y más en general los problemas de la subjetividad transformadora o libertaria en nuestros tiempos. Efectivamente, vivimos un periodo histórico marcado por un tremendo retroceso en la conciencia de grandes sectores de la población en todo el mundo. Este no es un fenómeno ni de Costa Rica, como decía Hillary, ni de las jóvenes generaciones. Puede tener características distintas en cada país, pero a nivel planetario
hemos sufrido derrotas muy graves y la consecuencia de esas derrotas muchas veces es decepción, desmoralización y retrocesos tan grandes como fueron las esperanzas iniciales que pudieron depositarse en un proceso revolucionario como fue la Revolución Rusa, como fue también, en condiciones distintas, algunos años después, la Revolución China. No olvidemos que hubo un momento que una tercera parte de la población mundial parecía estar escapando del capitalismo, ¿no es cierto?, en lo que se llamó el campo socialista. Sin embargo, como yo dije, ese proceso tuvo sus límites y no avanzó en una perspectiva socialista, sino al contrario, fue un desvío que volvió al capitalismo. Ese proceso que se dio en los países del este, en los países sociales, se dio de una manera distinta, donde también el capitalismo y los gobiernos capitalistas, estados capitalistas, lograron imponer severas derrotas a los trabajadores y a la juventud. Dentro hubo protestas esperanzadoras, por ejemplo, el levantamiento de los jóvenes y la huelga general de 13 millones de obreros en Francia en el año 1928, levantamientos como el de Checoslovaquia o Hungría, más cerca nuestro, o huelga como la Revolución Portuguesa, 2 años del fortísima lucha en 1969, 1970 en Italia, pero toda esa oleada de reivindicaciones y de luchas y de experiencias y de intentos por superar el viejo mundo fueron en definitiva derrotados y terminaron con derrotas muy severas, que es a lo que yo aludo cuando hablo de la revolución conservadora de Reagan y Thatcher. Justo al mismo tiempo que se desmoronaba el campo socialista, en el mundo occidental, Thatcher derrotó y aplastó una colosal huelga de los mineros británicos y Reagan también derrotó algunos conflictos como el de, creo que era el de los controladores aéreos en Estados Unidos e impuso leyes sindicales. De allí hubo un retroceso generalizado que en el terreno de la conciencia, y no solo de las masas, sino sobre todo de las organizaciones y de gran parte de la izquierda, cambió de bando. Los grandes partidos socialistas de masa en el mundo pasaron a ser partidos defensores del neoliberalismo. Incluso escribieron textos teóricos justificando ese cambio de posición. Es famoso el de Tony Blair, nuevo dirigente del Partido Laborista en Inglaterra, que escribió un libro llamado La Tercera Vía, que en realidad no era ninguna tercera vía, era presentar al neoliberalismo como una forma distinta y mejor de capitalismo, que ya vemos dónde terminó, ¿no es cierto? Pero, y al mismo tiempo, los grandes partidos comunistas de masa, por ejemplo, el Partido Comunista de Italia, que es una verdadera potencia, la casi totalidad de los obreros italianos adherían al Partido Comunista, y una adhesión vital, no burocrática, una adhesión que venía de la lucha contra el fascismo, en la que el Partido Comunista Italiano había jugado un rol importante, etc. Bueno, el Partido Comunista se hizo primero socialdemócrata y después incluso ni siquiera socialdemócrata, y desapareció. Es un partido demócrata, hoy se llama Partido Democrático, los restos, se olvidó del socialismo. Esas frustraciones no podían dejar de provocar un retroceso en la conciencia. Ahora bien, la conciencia política estamos hablando, no solo con conocimientos en general, sino la capacidad y la confianza de la gente común en su propia fuerza, en su capacidad de unirse, de actuar juntos, etc., fue severamente golpeada por estas derrotas políticas, pero también por las características que asumió la explotación del capitalismo en las últimas décadas, que ha incentivado como nunca la fragmentación, la división,
el individualismo, la tendencia casi desesperada a sobrevivir cada cual como pueda. Bueno, ese contexto es el que explica el retroceso en la conciencia, en la subjetividad, la falta de confianza en que podamos cambiar la realidad. Esto no se resuelve dando cursos o escribiendo libros, aunque yo suele hablar y trato de escribir libros. Además de lo que señaló Roberto, escribió un libro que a mí me gusta mucho, hace 2 años, que se llama Carlos Marx, nuestro compañero, que es una presentación, yo creo que bastante pedagógica, de las ideas y de algunos rasgos que es muy importante conocer de la obra de Marx, que hacen de Marx una figura histórica digna de estudiar, pero también un compañero con el cual uno puede tratar de consultar cómo enfrentar los problemas que hoy tenemos, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando hablo de crear una conciencia socialista de masa, estoy pensando justamente en desarrollar la confianza y la capacidad política de hombres y mujeres, sobre todo de la juventud, para que recuperen la capacidad de pensar y actuar juntos, de pensar y actuar colectivamente, de definir objetivos comunes, de luchar por esos objetivos comunes, por ir ampliándolo y ampliando la perspectiva. Solo en ese proceso habrá una recomposición de la conciencia política y de la capacidad subjetiva de las masas, que no va a ser exactamente igual a la que fue en el siglo XIX. El socialismo también se renueva continuamente, porque las características del enemigo que tenemos que enfrentar y los problemas a los que debemos responder son siempre distintos. Desgraciadamente son cada vez más graves. Entonces, ahora, ¿hay la posibilidad de hacer eso? Una primera respuesta, cuando uno observa la fenomenal, lo desfavorable de la relación de fuerzas que hay a escala mundial, es decir, eso es casi imposible hacerlo. Pero inmediatamente debemos tratar de ver un poco más allá de lo que nos muestran las pantallas de televisión, los grandes medios de comunicación, etc. Y ese más allá que suele no verse en los medios, es que en este contexto tan difícil y en algunos sentidos tan desesperante, vuelve a haber luchas, vuelve a haber intentos fragmentados, aislados, desconectados entre sí, en los más diversos puntos del mundo para buscar salida de la actual situación. Menciono solamente 2 o 3 que se están dando en este periodo, que es especialmente difícil, porque la pandemia impone el aislamiento social y hace más difícil la concertación y llevar adelante cualquier acción colectiva. Pero aún en este contexto tan difícil, estamos viendo grandes movilizaciones con reivindicaciones democráticas en Bielorrusia, que pueden terminar en cualquier lado. Yo no digo que eso sea una revolución en curso, no sé a dónde irá. Irá donde lo permita la lucha. Pero como mínimo, 30 o 40 años de un gobierno dictatorial como el de Lukashenko, un antiguo burócrata del stalinista que se convirtió al capitalismo en el año 91 y que desde entonces maneja dictatorialmente Bielorrusia, bueno, por primera vez se encuentra no solo con una protesta popular de masas, se encuentra por primera vez con grandes huelgas obreras que lo desafían. Y tenemos un ejemplo de que a pesar del retroceso en la conciencia, hay luchas, y si hay luchas hay la posibilidad de avanzar también en el terreno de las ideas y los proyectos. Posibilidad, no quiere decir que sea seguro que eso se logre. Si pasemos al otro punto del mundo, el corazón de la reacción mundial, en Estados Unidos, las movilizaciones contra el racismo están abriendo un capítulo nuevo en la historia de Estados Unidos. Como muy pocas veces, yo casi diría que como nunca, las movilizaciones
de los negros han sido acompañadas activamente por sectores de la población blanca e incluso de los latinos, superando una fragmentación que históricamente dividió la clase obrera de los Estados Unidos y le quitó fuerte, y le quitó perspectiva, y le quitó dinamismo. Bueno, eso se está reconstruyendo en un contexto en el que además por primera vez en décadas reaparecen sectores que comienzan a hablar y discutir y a reivindicarse partidarios del socialismo en los Estados Unidos. Y eso es un hecho inmensamente positivo, aunque uno no coincida con lo que algunos de ellos entienden por socialismo. En todo caso, es evidente que es un intento de buscar una perspectiva que sea distinta al capitalismo que conocen y sufren. Y en América Latina, para terminar, existen muchos procesos que suelen ser invisibilizados, que están buscando una salida de una perspectiva. Por ejemplo, y hay actores sociales nuevos con fuerzas también nuevas y renovadoras. En la Argentina, por ejemplo, el movimiento de las mujeres en los últimos 5 años se convirtió en un movimiento de masas muy fuerte, muy dinámico y muy radical, que comenzó por reivindicaciones tan elementales como que no maten ni una más, cuando hubo una ola de femicidios, que desgraciadamente continúa, y hubo unas masas en las calles, se continuó una formidable movilización de masas a favor de la legalización del aborto para evitar la muerte que generaba esa situación en la población, en las mujeres pobres del país. Bueno, se ha convertido en un actor político que está presente prácticamente en todos los ámbitos de la escena nacional. Y para hablar de algo que conozco más o menos también en Argentina, por primera vez hay sectores de los pueblos originarios convertidos, que en Argentina son mucho menores en términos de porcentaje de población que en otros países de América Latina, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Perú, etcétera. La población de origen indígena es mayoritaria. En Argentina no es así, pero una minoría muy marginada, muy despreciada, muy golpeada, como son los mapuches del sur de la Argentina, junto con solidaridad con los mapuches del sur chileno, se han convertido en una fuerza social y política de primera magnitud, no solamente porque han logrado organizarse, reocupar tierras que les corresponden, que les han sido reconocidas incluso constitucionalmente, pero que las leyes, cuando son a favor de los pobres, no se cumplen nunca. En Argentina también ocurre eso. Bueno, las leyes que no cumplían ellos las están haciendo cumplir con su acción directa. Y da la casualidad, o no casualidad, de que parte de las tierras que los mapuches reivindican y han comenzado a ocupar son las tierras que se superponen con una de las inversiones petrolíferas estrellas de la Argentina, que son los campos petrolíferos en la provincia de Neuquén, para explotar con el sistema de fracking del Shell Oil. Entonces hay una disputa por esos territorios que antes eran marginales y ahora son centrales para un proyecto de gran capital internacional. Entonces, hay la posibilidad de que esa población minoritaria nos está dando una lección a millones de obreros que desconocían incluso que existiesen los mapuches, de que es posible luchar, que es posible enfrentar a capitales internacionales poderosos y que es posible obtener victorias parciales. Bueno, yo creo que ese proceso, y bueno, y para terminar con esto, la Argentina sufre, como todo el mundo, la pandemia. El gobierno tomó algunas medidas que atenuaron la rapidez de la
inflación, los índices de mortalidad son relativamente más bajos que en otros países, pero fueron medidas zigzagueantes, tomadas por arriba, burocráticamente, mal administradas, etc. Y la pandemia está en el límite de descontrolarse cuando ya la capacidad del sistema sanitario está casi al borde del colapso. Bueno, en esa condición extremadamente difícil, en la que el aislamiento significó que más de la mitad de la población argentina, sobre todo en los grandes centros urbanos, cayese ya no solo en la pobreza, sino en la indigencia, que hay millones que no tienen para comer todos los días, porque se cortó la posibilidad de trabajar, se cortó la posibilidad de las changas, de los trabajos pequeños, del trabajo de las mujeres que van a domicilio, en fin, hay cerraron muchas empresas, el comercio, la gastronomía, todo eso está cerrado, está paralizado. Hay millones que se quedaron sin ninguna fuente de ingreso. ¿Cómo comen? Bueno, el gobierno ha dado algunas ayudas, pero la fuerza fundamental que asegura que no haya millones muriéndose de hambre es la movilización de mujeres, sobre todo mujeres y jóvenes, de los barrios populares que han asegurado la existencia de merenderos, de comedores, que aseguran por millones de gente. Bueno, esa organización surgió de abajo, es mantenida por abajo, es impulsada por mujeres, que yo confío en que cuando termine esta situación tan crítica no van a aceptar que se las vuelva a mandar a la casa y que se les quite voz y voto en la decisión de cómo enfrentar la recesión económica, que en nuestro país por lo menos va a ser brutal. Entonces yo creo que en esos procesos de construir objetivos y espacios comunes de lucha, construir en ellos experiencias autónomas, bueno, vamos a ir recuperando la confianza en nuestra propia fuerza, vamos a ir reconstruyendo una subjetividad en la que las experiencias, las lecciones teóricas que algunos podemos aportar sean útiles. Es decir, no veo la recomposición de una subjetividad revolucionaria como una transmisión de lo que sabíamos los viejos a las nuevas generaciones o a los que hoy les toque luchar. No, no va a ser así. Nosotros podemos ayudar, y la primera ayuda que queremos dar, o por lo menos que yo quiero dar, es ser capaz de escuchar y atender qué dicen, qué quieren y cómo quieren luchar los que nunca son escuchados, los que nunca son vistos, etc. Porque solo allí encontraremos los compañeros y la fuerza social para luchar por este socialismo distinto. ¿Se escucha? Hola. Sí. Parece que pasó un problema, ¿no? No, yo he tenido un poco de problema. Hola. Roberto. Hola, ¿me escuchas, Aldo? Hola. Roberto. ¿Me ves? Hola. Aldo, ¿me escuchas? Dejé de escucharte, ¿eh? Sí. Nosotros lo escuchamos bien, creo. Ustedes no escuchan bien, entonces creo que es un problema de Aldo. Sí. Sí, podemos escuchar a Aldo y a usted también, profe. Ay, qué lástima, no escucho nada. Aldo, creo que es un problema tuyo. Aldo, ¿me escuchas? Hola, hola, hola. Te escuchamos.
Creo que vos no nos Hola, escuchas a hola, nosotros. hola, hola. No está. Sí, yo lo escucho. Hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos, perfecto. ¿Vos nos escuchás? Ah, bueno, ahora sí. No sé por qué debe Tranqui, haber sido que moví el micrófono. tranqui, esa es la nueva modernidad. Lo único que hay que hacer es no perder la paciencia. Yo también aquí, todo. Bien, bueno, no, escucho nuevas preguntas, etcétera. Tenemos varias preguntas que las vamos a meter como en un solo paquete, que varios de los estudiantes han preguntado, te los pongo en un paquete general, porque hay Sí, una, sí, sí. bueno, hay un grupo de preguntas, una de Lucía y otra de, hoy no apunté quién lo puso, perdón. Digamos, hay un grupo de preguntas que tiene que ver con, obviamente aunque bueno, vamos a discutir con más detalle eso en la segunda unidad del grupo, sobre las experiencias autorreferenciadas con el socialismo en América Latina, vamos con Bolivia, con Brasil, eh, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Si eso tiene que ser valorado como parte de las luchas por el socialismo o no, o más o menos, o a qué nivel. Hay otra pregunta que sí registré que fue Lucía la que lo hizo, que ella considera que uno de los mayores problemas en América Latina es que algunos países han conseguido una línea de gobierno hacia el socialismo, pero que estos gobiernos, el poder se concentra de nuevo en la burguesía o en nuevas burguesías, y se ponen como ejemplos para desprestigiar la lucha por el socialismo. Y la pregunta de ella es que cómo se podría evitar que la burguesía se apodere de este gobierno de izquierda, ¿verdad? O que nuevos grupos de poder se conviertan en una nueva burguesía opresora. Y hay uno de Humberto y de Raudin que me parece que van en el mismo sentido, que Humberto habla sobre cómo este principio de realismo capitalista, ¿no? Esta idea que el capitalismo es el único sistema viable y que no es perfecto y que tiene problemas, pero es el único que hay y es el que se puede mejorar, ¿verdad? Que cómo se combate este fenómeno conformista en el que pueden caer muchas personas que se sienten inconformes, pero no se involucran por la disolución política. Y también Raudin preguntaba sobre, supongo que si podías desarrollar más esta idea del ecosocialismo, ¿verdad? Y que cómo te parece a vos que opera como los argumentos a favor de que el capitalismo es viable, como que cada vez hay más evidencia científica de que es insustentable, ¿verdad? La forma de producción social contemporánea, pero sin embargo, digamos, los argumentos en contra de un cambio radical, digamos, que vuelva a sustentar el planeta, siguen siendo muy fuertes, que cómo operarías vos eso. Ese es como el grupo de preguntas que hay, así todas sencillitas. Bien, bueno, yo primero sobre las experiencias de América Latina, ¿no? Lo primero que me parece que hay que tener presente es que América Latina, en lo que va del siglo XXI, ha sido el lugar del mundo, la región del mundo, nuestra América, digamos así en general, en el que más luchas y experiencias de resistencia, como mínimo de resistencia al neoliberalismo y a las formas extremas del neoliberalismo se desarrollaron. El siglo arrancó en nuestra región, primero con el antecedente, digamos así, aunque fue a finales del siglo antepasado, del levantamiento de Chiapas, de los zapatistas en México, ¿no es cierto? Fue como un anuncio. ¿eh? Pero después comenzó con los levantamientos populares en Bolivia, en Argentina, la derrota del intento golpista en Venezuela, los procesos de Ecuador, en fin,
una serie muy grande de movilizaciones y de luchas que incluso tuvieron un triunfo en su momento significativo, como fue obligar a que Estados Unidos retirara el primer proyecto del libre que intentaba asegurar su control sobre el comercio con América Latina como su patio trasero, que era el NAFTA. Ellos tuvieron que renunciar, la oposición de los pueblos hizo que ese proyecto fuese cambiado. Actualmente ahora están tratando de imponerlo por otras vías, pero en su momento no dejó de ser un síntoma de que en América Latina, a diferencia de otros lados, el avance del neoliberalismo tropezaba con barreras y con dificultades fuertes. En ese proceso convergen después varias cosas. Efectivamente, surgen una serie de gobiernos que se suele llamar progresistas, en el sentido que cuestionan algunos rasgos del neocapitalismo, o del neoimperialismo, o de las apetencias del imperialismo en la región, sin cuestionar el capitalismo. Por ejemplo, el caso de los gobiernos de Kirchner en Argentina era característico de eso, ¿no es cierto? Ellos eran críticos del neoliberalismo y defensores del capitalismo. Decían, nosotros queremos un capitalismo normal, no un capitalismo como el que tenemos acá, un capitalismo en serio. Bueno, el capitalismo en serio en realidad es el que nos condujo a esta situación. Discursos parecidos en todos lados. Bueno, el actual presidente, que también es parte de un frente que se denomina progresista, es crítico de algunos aspectos del neoliberalismo. Su última definición hace 15 días es: nosotros queremos un capitalismo en el que ganen todos. El problema es que ese capitalismo no existe. Lo característico del capitalismo es un sistema que funciona acumulando riqueza en un polo y miseria en el otro. ¿No? El capitalismo es eso: poder darle vuelta, mezclarlo, cambiar una cosita, poner otra. No hay capitalismo en el que ganen todos. Ahora bien, entonces hubo procesos de transformismo, decía Gramsci, ¿no? Que es otro marxista europeo. Es decir, sectores de la burguesía toman reivindicaciones que han sido puestas en la calle por las masas, por las luchas, etcétera, etcétera, y prometiendo arreglar algo, tratan de normalizar la situación. En general, ese ha sido, a mi juicio, el rol de los gobiernos llamados progresistas, por eso soy crítico de ellos. Soy crítico del gobierno de los Kirchner en Argentina, soy crítico mucho del gobierno del Frente Amplio en Uruguay, soy crítico de los gobiernos del PT en Brasil, etcétera. Bien. Ahora, al mismo tiempo hay que tener cuidado de distinguir, porque en eso hay muchas cosas mezcladas. Por ejemplo, en Brasil, yo soy crítico de los gobiernos del PT, pero en Brasil, ligado al PT, pero sin ser del PT, hubo un muy rico y muy importante movimiento de masas desarrollado en el campo, que es el movimiento de los trabajadores sin tierra. Bueno, ese movimiento es un movimiento que tiene un valor descomunal, aunque yo sea crítico de algunas orientaciones de su dirección. Ahí hay decenas de miles, centenares de miles de hombres y mujeres que están haciendo una experiencia real de vida y de lucha y tratando de construir una perspectiva de vida en común que no se sujeta a los parámetros del capitalismo. Y porque por eso en estos días precisamente están siendo objeto de una represión e intentos de desalojo de tierras que han ocupado en distintos lugares de Brasil. Ayer y anteayer empezó un desplazamiento de fuerzas represivas para echarlo. Bueno, entonces yo soy crítico de algunos de la orientación general del Partido de los Trabajadores en Brasil, y estudio con mucha atención lo que pueda enseñar un movimiento como el movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil, u otro movimiento más reciente urbano, que el movimiento de los trabajadores sin techo, sobre todo en San Pablo y en otras ciudades de Río de Janeiro, de Brasil, que tiene también propuestas políticas bastante radicales o que se están radicalizando. En Bolivia, el gobierno de Evo, yo soy crítico de la orientación política el gobierno de Evo y de García Linera, que
enarbolando un discurso de transformación y de crítica al capitalismo y de defensa de la Pachamama y de la Madre Tierra, en realidad impusieron políticas que seguían siendo extractivistas y depredadoras en Bolivia. Es decir, una cosa era el discurso y otra cosa es lo que hacían desde el gobierno. Soy crítico de eso, pero no puedo dejar de reconocer que en la base que posibilitó el triunfo electoral de Chávez, de Evo, hubo una experiencia muy rica, muy interesante, que fue la confluencia de las organizaciones sindicales y cooperativas campesinas y obreras, y que el partido que lo llevó al gobierno inicialmente no era un partido. El MAS inicialmente tomó las siglas de un partido para poder presentarse a las elecciones, pero nació autodenominándose como una confluencia como herramienta política de los movimientos sociales. Entonces, esas son experiencias muy ricas, de las que uno puede aprender. Las movilizaciones de todo el año pasado en Chile tuvieron características distintas, con un peso muy grande de organizaciones autónomas, un peso muy grande de la juventud, la formación de comunas que tratan de coordinarse después. Bueno, eso después fue frenado un poco por la pandemia, la represión, y además por una promesa de reforma constitucional de la cual yo desconfío mucho, pero bueno, lo que quiero decir es que existen procesos que hay que estudiar más allá, sin desconocer los límites o sin dejar de criticar lo erróneo de las conducciones políticas. Por detrás de eso o por debajo de eso puede haber movimientos sociales que nos enseñen mucho. Ahora bien, yo de las experiencias, hay dos experiencias que a mi juicio se destacan de todas las restas de los llamados gobiernos progresistas, porque dieron pasos que en algún sentido fueron más lejos que otros en esbozar una perspectiva distinta a la del capitalismo. El caso más paradigmático, a mi juicio, al que yo adherí y en gran medida adhiero todavía, es la convocatoria de Chávez en Venezuela a luchar por construir un socialismo del siglo XXI, advirtiendo de que ninguno de los países de los problemas de nuestro pueblo tendrá solución bajo el capitalismo. Con esa perspectiva, Chávez hizo un llamado a la conformación de comunas, al desarrollo de organismos de poder popular, etc. Esos llamados se quedaron a mitad de camino. Y al quedarse a mitad de camino, y lo que avanzó fue, como en otras experiencias históricas, un proceso de burocratización y de corrupción de la burocracia muy fuerte, que los mismos venezolanos califican como el surgimiento de una boliburguesía, dicen ellos, ¿no es cierto? Es decir, una burguesía bolivariana o una burguesía que se disfraza poniéndose la camisa roja que usan los chavistas, etc. Bueno, ese proceso, a mi juicio, encontró un límite. La muerte de Chávez hizo que quedara inconclusa su última batalla política, que se expresó en un documento que yo considero muy valioso y sorprendentemente la izquierda latinoamericana ha discutido poco, y mis amigos trotskistas menos incluso que otros. Chávez escribió casi al final de su vida un texto magnífico que se llama Golpe de Timón, que es una crítica del curso burocrático que tomaba su propio gobierno, un llamado a construir esa perspectiva anticapitalista apoyándose en el desarrollo del movimiento comunal. Ese golpe de timón se concretaba en una consigna que era comuna o nada. Es decir, si no somos capaces de desarrollar el movimiento comunal y desarrollar un poder que tenga bases reales en ese proceso comunal, como proceso comunitario, pero también como proceso colectivo, la revolución se va a perder. Bueno, ese llamado de Chávez
quedó sin encontrar suficientes oídos, y a mi juicio el gobierno de Maduro va por otro lado, con lo cual la desmoralización y los problemas del pueblo aumentaron geométricamente, su desmovilización también, y en un contexto de desmovilización lo que crece es la burocracia. Y en Bolivia pasó lo mismo. Los movimientos sociales que llevaron a Evo al poder, una vez que Evo llegó al poder, fueron fácil presa de procesos de cooptación, de burocratización, de incorporación de los mejores cuadros al aparato estatal, alejándolo de sus bases, etc. Por eso yo decía que de las lecciones del socialismo del siglo XX, una de las lecciones más importantes es que después de la expropiación o después de marginar a la burguesía, pueden darse circunstancias que posibiliten el desarrollo de una fuerza social con la que antes no contábamos, pero que hoy no podemos ignorar, que son las burocracias como fuerzas restauracionistas y defensoras del capitalismo, aunque hablen un lenguaje de izquierda, ¿no? Eso, dicho entonces, en Venezuela el proceso está por verse cómo termina. Interfiere en la claridad de la lucha política la existencia innegable de una continua agresión de los Estados Unidos, la amenaza golpista, etc. Pero bueno, veremos en qué termina eso. Sobre la cuestión del realismo capitalista y la vigencia de la gran consigna, la terrible consigna de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue la que inventó la consigna, que las siglas en inglés son TINA, ¿no es cierto? There is no alternative. No hay alternativa. El capitalismo no andará muy bien, tendrá problemas, pero no hay alternativa. Bueno, ella dijo eso en el momento mismo en que se había hundido el campo socialista. Tenía cierto sustento en la realidad, cuando además el capitalismo le había logrado dar una paliza seria a los trabajadores en varias partes del mundo, etc. En el 2020, ese discurso se sigue manteniendo, sigue teniendo efectividad a nivel de la conciencia, porque efectivamente han logrado, con la ayuda de quienes renegaron de la izquierda, hay que decirlo, ¿no es cierto?, con la ayuda importante de dirigentes socialdemócratas o antiguos dirigentes comunistas que también se plegaron al discurso posibilista, no hay alternativa, hagamos lo que podamos, elijamos lo menos malo, ¿no es cierto? Bueno, ese discurso ha calado muy profundamente, es un factor de confusión descomunal. Por otra parte, la crisis y la descomposición de gran parte de las organizaciones obreras tradicionales, no solo los partidos, sino también los sindicatos, en muchos casos convertidos en correa de transmisión de las políticas de los gobiernos, etcétera, etcétera, han hecho de que el movimiento de masas no tenga referencias organizativas y políticas propias que le merezcan confianza. Y en ese contexto, el discurso de que el fin del capitalismo es algo un impensable, y que el socialismo es un impensable, ni vale la pena hablar de eso porque no existe. Bueno, contra ese discurso, yo creo que hablar del socialismo es un acto, como estamos haciendo nosotros ahora, es un acto que los lingüistas llaman un acto performativo. El solo hecho de hablar del socialismo demuestra de que no es verdad de que no exista, que no es verdad de que haya desaparecido la posibilidad y la necesidad, sobre todo, de enfrentar al capitalismo. El punto mayor que tiene que dar credibilidad a nuestra denuncia, a nuestra acción política, es el análisis objetivo, serio y dramático del curso que tiene el capitalismo en los últimos años y las características absolutamente tremendas que tiene la crisis que hoy estamos viviendo, y que nadie en los gobiernos capitalistas del mundo se atreve a decir cómo podrá salirse de esta situación. Entonces, este es el contexto
de volver a esa discusión que se quería eliminar diciendo no hay alternativa, diciendo, bueno, ¿cómo que no hay alternativa? Hay muchísimas luchas y en las luchas se construyen las alternativas y hay que buscarlas, descubrirlas, sacar lecciones de ellas. Por ejemplo, otro ejemplo que me viene a la cabeza, muy instructivo. En Francia era uno de los países que parecía, con el triunfo de Macron, uno de los ejemplos de que no había alternativa. Y entre otras cosas, porque el Partido Socialista se había descompuesto completamente. El Partido Socialista fue el partido que más hizo a favor del neoliberalismo en Francia, pero también el Partido Comunista se había descompuesto. Gran parte de los viejos electores del Partido Comunista, disconformes por la inutilidad de su organización, terminaron trágicamente siendo electores del Frente Nacional, es decir, de la extrema derecha. Una parte de los electores de los trabajadores que tradicionalmente votaban por el Partido Comunista, en su desesperación, en su desmoralización, terminaron votando por los fascistas. Y todavía existe eso. Ahora, en ese contexto tan difícil, de todas maneras, la realidad es más compleja, porque Macron apareció como la gran solución, pero Macron ganó con el 25% de los votos. En cualquier otro lugar del mundo dirían, no representa a nadie. Bueno, allí lo presentaron como un estratega que podía salvar el régimen, y efectivamente está haciendo bastante por salvar el régimen. Pero no eliminó la crisis de Francia, y el año pasado, todo el año, Francia estuvo recorrido por un movimiento inédito, que también no tiene definida claramente una perspectiva, pero que por el solo hecho de existir es un desafío al capitalismo, que fue el movimiento de los chalecos amarillos, un movimiento asambleario en el que la derecha trató de meterse, en el que la izquierda muchas veces también trató de meterse con métodos muchas veces aparatistas que provocan reacción de la gente, en fin. Insisto a lo que decía antes, y que creo que es probable que Isabel Rauber se los haya dicho en la charla, porque Rauber insiste mucho en eso. Las alternativas se construyen en las luchas y con los que luchan. Y seremos capaces de renovar la teoría y la perspectiva del socialismo en diálogo con esas experiencias y con esas nuevas camadas de luchadores. En ese sentido, la perspectiva del ecosocialismo aparece como un componente fundamental en la idea de cómo pensar un socialismo acorde a nuestro tiempo y a los problemas que debemos resultar. ¿Cuál es la esencia de lo nuevo que aporta una perspectiva ecosocialista? Algo fundamental, que a comienzos del siglo XX, los revolucionarios sostenían que había que tirar abajo al capitalismo y asegurar el gobierno de los obreros, porque solo los obreros en el gobierno serían capaces de asegurar el desarrollo de la fuerza productiva, el crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese discurso resultó relativamente refutado por el hecho que el capitalismo demostró que sí era capaz de seguir desarrollando la fuerza productiva. Y aún hoy sigue demostrando que sí es capaz de desarrollar la fuerza productiva. Pero, habría que agregar, o hay que agregar, las fuerzas productivas son también fuerzas destructivas. Entonces, si advertimos eso, y si advertimos que el desarrollo de estas fuerzas productivas, que son también destructivas, han abierto lo que los investigadores especializados en el tema dicen una brecha ecológica de tal magnitud que modificó la naturaleza misma de la Tierra. Por eso los geólogos desde hace 2 años vienen diciendo de que la Tierra ha entrado en una nueva etapa, era geológica. En 50, en 100 años, más específicamente son los últimos 45 años, el productivismo del capitalismo
logró imponer cambios en la relación metabólica con la naturaleza que son responsables del calentamiento de la Tierra. Es decir, un equilibrio que más o menos se mantenía dentro de parámetros absolutamente estudiados y calculados durante 45, 50 millones de años, se liquidó o se está liquidando en 45 años. Frente a esta catástrofe ambiental en la que ya estamos metidos, naturalmente, esa idea de que debemos sacar a la burguesía del puesto de mando para poner trabajadores que sean capaces de desarrollar en serio una fuerza productiva y destructiva, es locoide. Entonces, al revés, tenemos que decir, el capitalismo nació, se desarrolló, se mantuvo y quiere mantenerse o sobrevivirse diciendo que no hay límites a su capacidad de desarrollo. Pero esos límites existen, se los pone la naturaleza misma, se los pone la resistencia misma de hombres y mujeres a seguir siendo expoliados y alienados y marginados, en fin, pero sobre todo ha chocado con los límites que impone la naturaleza. Entonces, el ecosocialismo nos dice de que la perspectiva del socialismo no es crecer más y crecer más rápido, es reemplazar el criterio de crecimiento por otros criterios que ubiquen la satisfacción de las necesidades populares y redefina la riqueza social en otros términos. Es decir, nosotros queremos un socialismo que reconozca la existencia de límites y que sea capaz de reformular un equilibrio de las relaciones de los hombres y mujeres entre sí y de hombres y mujeres con la naturaleza en términos que nosotros mismos definamos y que no sean definidos por la voracidad de la ganancia del capital, por la necesidad de expandirse, de extender, etc. Bueno, esta perspectiva del ecosocialismo es absolutamente fundamental e implica transformar, modificar nuestros programas también, porque de alguna manera, la locura industrialista de Stalin fue un delirio, los planes quinquenales que se hacían en 3 o en 4 años, etcétera, etcétera, el desarrollo absolutamente irracional de la industria pesada como palanca para todo el desarrollo económico, eso fueron locuras, pero esas locuras estaban asentadas en un cierto sentido común que tenía los socialistas e incluso el marxismo revolucionario a comienzos del siglo XX, que era que efectivamente el socialismo y la concepción del socialismo estaba necesariamente asociada al desarrollo de la fuerza productiva y que se podría apoyar en las conquistas y en los desarrollos del capitalismo y la industria capitalista. Eso no vale más. No es verdad que la técnica y la fuerza productiva del capitalismo desarrollada por el capitalismo puedan ser utilizadas tal cual son para la construcción de una sociedad distinta. El capitalismo construyó paradigmas productivos, tecnologías y máquinas para su objetivo, que era la obtención de ganancias. Si nosotros definimos un objetivo distinto, los objetivos que en América Latina algunos denominan, y me gusta la denominación, el buen vivir, es decir, nosotros queremos un socialismo que sea el del buen vivir, no de la abundancia de mercancía ilimitada, etcétera, que además no es posible, sino de redefinir las necesidades para que las necesidades no nos sean impuestas por el mismo capitalismo que necesita colocar sus productos, que fabrica cosas para que dejen de funcionar al año siguiente y tengamos que comprar otra cosa. Bueno, el que maneja cualquier aparato electrónico sabe que es así, o la radio, o lo que sea, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, el socialismo será ecosocialista porque no hay otra alternativa. En fin, yo creo que eso es muy, muy importante. Hay autores latinoamericanos que han escrito cosas magníficas sobre esto. Yo recomiendo mucho a Renan Vega Cantor, un compañero venezolano,
que ha dedicado algunos de sus últimos libros al desarrollo, a la crítica esta del carácter destructivo y depredador que asume el capitalismo en nuestros días, y la necesidad de pensar el socialismo en términos que rechacen esta idea de que no existen límites, que no existen límites, que no existen límites, que reconociendo los límites podremos establecer libremente un nuevo equilibrio con la naturaleza y entre nosotros mismos, ¿no es cierto? Entre las ciudades y el campo. Una de las irracionalidades del capitalismo que quiere eliminar a los campesinos cuando la mayor parte de los alimentos siguen siendo producidos por el campesinado. Pero el capitalismo, que necesita ganancia y ganancia, ganancia, impone el agronegocio que expulsa a los campesinos de las tierras. En la Argentina, que es la patria de la soya o de la soja, ¿no es cierto? En los últimos 20 años la soja desplazó gran parte de los otros cultivos. Ahora, las sojas son inmensos campos con tecnología muy, muy avanzada que emplean a un puñadito de técnicos y punto. Es decir, le vendemos soja a todo el mundo, sobre todo a los chinos, y liquidamos a los campesinos argentinos. El capitalismo lleva a esas irracionalidades brutales que ahora tiene su última expresión en nuestro país como el capitalismo chino. Paradoja de la historia, el capitalismo más dinámico del mundo de hoy está conducido por un partido que se llama Partido Comunista. Y la potencia capitalista más dinámica del mundo, el nombre del Estado es República Popular China. Bueno, en realidad debería decir República Antipopular de los Multimillonarios Chinos. Pero bueno, dejando eso de lado, el hecho es que el productivismo chino es tanto más o peor porque viene de más atrás y necesitó ser más violento y más agresivo. Las catástrofes ecológicas que están asociadas al crecimiento brutal de la economía china en los últimos 40 o 50 años son descomunales. No es por casualidad que la pandemia aparentemente haya nacido por accidente en China, porque efectivamente se han creado problemas sanitarios y ambientales descomunales. La contaminación en China es un problema que el gobierno ha tenido que tomar en serio. Bueno, parte de eso es que el agronegocio, la producción en masa de porcinos con un sistema que es muy, muy proclive a que los animales se infecten y sean un verdadero semillero de virus mutantes, hizo que China en los últimos años debiera exterminar, porque surgieron epidemias que no pudieron controlar, y la única manera de controlarlo fue, los chinos en los últimos 2 años mataron a más de la mitad del total de la producción de cerdos que ellos tenían, y el cerdo es un alimento fundamental para ellos. ¿Qué solución le encontraron los capitalistas chinos? Mandemos los criaderos de chancho a la Argentina y que los argentinos se arreglen. Y el gobierno estaba a punto de firmar un convenio que nos comprometía a nosotros a producir no sé qué cantidad descomunal de un sistema que está comprobado que es fuente de enfermedades y de pandemias. Hubo una reacción popular y por ahora se logró frenar ese proyecto, pero el gobierno dice que lo va a mantener porque es una fuente de divisas. Y el capitalismo se mueve en función de conseguir ganancias, ¿no es cierto? Entonces, ganancia para los chinos, ganancia para los sudacas, que la peste se lo queden los sudacas. Bueno, frente a esas cosas bárbaras, es que el socialismo sigue siendo una perspectiva renovadora, a condición de que nosotros seamos capaces de renovar nuestras ideas y nuestras propuestas, y seamos capaces de tratar de construirlas de una manera menos fraccional, menos salvaje que en otros momentos. Sin el intercambio de ideas, sin intercambio fraternal de ideas, incluso en el terreno de las discrepancias, será muy difícil reconstruir una fuerza social con la confianza y la capacidad de enfrentar un enemigo tan poderoso como el que tenemos por delante. Yo no creo que pueda agregar mucho más a esto.
Bueno, estamos llegando al límite de la clase. Creo que todavía, si alguien se anima, habría chance para una pregunta más. Pero no sé. Si alguien tiene una ya ahí en el tintero a borde de salir. Si no, bueno, agradecerle a Aldo. Bueno, yo les decía a los estudiantes cuando empezó el curso que, bueno, que una de las cosas, uno de esos efectos raros. Ah, perdón, James tenía una pregunta, ¿sí? ¿Vas a agarrar el último Muy bien, muy pollo bien. en el plato? No es una pregunta, en realidad sería un comentario, pero digamos, podría ser Adelante. después de ser del cierre. O sea, después No, del cierre, Aldo. Pero no sé. no, si quieres, no sé. ¿Es pregunta, intervención o qué? Es como intervención. Y dale, aprovechando. Ok. Claro. Bueno, no sé si Carolina quería hacer su intervención antes y si no, le puedo dar yo. Caro, no la tengo aquí. No, estoy bien. Gracias. Ah, Bueno, ok. es que le eché al agua, pero todo bien. Sí, yo quería comentar como dos cositas. Primero con respecto a la tradición de los partidos estalinistas, digamos, yo pues no tenía la idea de que eso había sido tan generalizado en todo el mundo, o al menos todo el mundo occidental. He estudiado bastante el caso costarricense, que me imagino que como todo debe ser el menos conocido. Yo no sé si las compañeras y los compañeros sabrán que gente como Laura Chinchilla, Leonardo Garnier, Eduardo Dorian, eh, ¿cómo se llama? Bueno, Marjorie Ross, un montón de gente, pues estuvo en los 70s y los 80s en lo que podríamos meter un saco conjunto y llamar izquierda, o sea, el guevarismo, el estalinismo, el comunismo a la tica, inclusive dentro de grupos trotskistas, inclusive dentro de grupos ecologistas, digamos. Yo no sé si ustedes sabían sobre esa tradición, digamos, mucha gente pues era descendiente, digamos, sus papás y sus mamás eran del Partido Liberación Nacional, simplemente eran muy jóvenes y no les daban campo ahí por el adultocentrismo y el caudillismo que tenía ese partido, y simplemente pues tuvieron su experiencia ahí dentro de la izquierda y después y pues administran el Estado en conjunto con la burguesía criolla. Entonces, eso parece que es como algo generalizado y tal vez aquí sea menos conocido, digamos, esa gente que como que andaba haciendo actos entre comillas terroristas o sabotajes. Y lo otro es con respecto a la conciencia generacional, digamos. Hillary lo menciona, pero a mí me queda la duda realmente, digamos, cuál es su generación. Por ejemplo, en mi caso, yo nací en el 94 y para mí, culturalmente, en Costa Rica, o al menos dentro de la GAM, que es de donde yo soy, las generaciones van como de 4 años y hay un año de transición. Entonces, digamos, mi generación, a como yo lo explico, lo entiendo, yo entré al colegio en el 2007 y en el 2007 ya toda la gente que está en el colegio, o sea, ya en ese momento toda la gente que está en el colegio conocía el PAC. Y cuando yo entro a la universidad, ya toda la gente que estaba en la universidad conocía el PAC. Entonces, digamos, ese periodo de falsa esperanza en un partido progresista es lo que hace decaer para mí la conciencia generacional. Pero yo tengo mucha esperanza en la generación que viene, digamos, al menos la que sería como entre 2004 y 2007. O sea, por ejemplo, en la protesta del domingo, compañeras y amigas mías de grupos femeninos y feministas estaban sorprendidas porque dentro de su mismo grupo etario, digamos, entre 25 y 30 años, todas decían como que si había que ir, que si era peligroso, que si no sé qué, si había que pedirle permiso al Ministerio de Salud. Y al final resultó que quienes pusieron el cuerpo o las masas, digamos, en la protesta en todos los lugares, eran las chicas más jóvenes, digamos, entre 15 y 20 años, por decirlo así. Entonces yo tengo mucha esperanza en esa generación que en el caso costarricense nació tal vez después de que el TLC se aprobara. Porque a mí me decían hace tiempo
que nuestra generación no tenía futuro. Para la generación actual, digamos, entre 15 y 20 años, yo podría decir que no tienen presente. Entonces, yo no creo que se dejen morir de hambre, la verdad. Entonces, yo creo que eso va a cambiar mucho. Mi generación, lastimosamente, desperdició su vida universitaria en la borrachera del Mundial 2014, ¿verdad? Y esos 4 años se perdieron. Pero yo creo que todo va a cambiar, la verdad. Tal vez soy muy utópico. ¿Fuiste, James? Si no, le doy el cierre a Aldo. Yo solo iba a decir, antes de darle el cierre a Aldo, que, bueno, una cosa rara que produjo la pandemia, aunque todos estamos padeciendo, es que permite que en la clase estemos con las mismas personas que estemos leyendo, que eso en condiciones normales no se puede hacer. Y bueno, en un cierto sentido hace que el curso me parece que sea más interesante, porque es medio raro poder preguntarle al autor qué era lo que quería decir cuando estaba opinando. Entonces, sin más, agradecerle a Aldo que haya sacado el tiempo y que haya estado acá, y ya te doy el cierre. Bueno, para cerrar simplemente agradecerte a vos, Roberto, y a los chicos y chicas que escucharon, acercaron sus preguntas, sus inquietudes y sus sugerencias. Yo también, como el último compañero, combino una confianza muy grande en que hay luchas y mientras hay luchas hay vida, combinado con un pesimismo racional también, de que es que la experiencia nos enseña que la lucha es imprescindible, pero que la lucha solo no alcanza. Si en la lucha no somos capaces de construir proyectos y organización alternativas, desde abajo hacia arriba, es muy difícil que solamente el curso de la lucha espontáneamente, sin coordinación entre distintos momentos, distintos puntos, arriba en puerto, porque enfrentamos un enemigo que sí actúa coordinadamente, que sí está organizado para actuar en distintos lugares de distintas maneras, pero sin perder la capacidad de tratar de definir objetivos comunes y de golpearnos donde más pueda afectar al movimiento popular. Eso no se puede enfrentar a la Bartola, como decimos nosotros, de cualquier manera. El ejercicio de la libertad no es que cada cual haga lo que quiera, sino que seamos capaces de definir juntos, colectivamente, objetivos comunes, incluso aunque haya con puntos divergentes. No, porque no va a haber una sola manera ni una sola idea de cómo avanzar en la transición. Hay un autor, Isván Mesaros, que ha escrito un libro magnífico que se llama Más allá del capital, y él dice varias veces a lo largo de un volumen muy, muy grande, que la experiencia histórica nos indica que seguramente habrá no solo una transición muy compleja y tal vez prolongada, sino muchas transiciones en la transición. De la misma manera que la revolución debe ser concebida como una revolución que es capaz de renovarse con nuevas revoluciones, entendida eso como una redefinición de objetivos en función de la experiencia misma de la lucha. Lenin decía que la teoría era yo lo interpreto de mi manera, Lenin, ¿no? Lenin decía que la teoría era imprescindible para orientar la acción, pero que la teoría que no era capaz de modificarse en función de la acción y de medir la efectividad de lo que se hacía servía de poco. Yo en ese sentido soy muy leninista, aunque en otras cosas tal vez no. Y otro trotskista leninista, digamos así, que era Daniel Ben Said, un compañero francés que falleció hace unos pocos años, decía muy bien, en última instancia, lo que el marxismo puede ofrecer son un conjunto de teorías para ser sometidas al curso de la práctica y ser modificadas, cambiadas, enriquecidas, reafirmadas o desechadas en el curso de esa práctica.
para eso las nuevas generaciones y el aporte que ellas den va a ser imprescindible. También acá, como decía el compañero que hizo su cierre anterior, en las movilizaciones de las mujeres de los últimos 2 años en Argentina, el punto decisivo que lo convirtió en un movimiento de masas imposible de ocultar fue el hecho que cuando las movilizaciones se vieron llenas de chicas de 15, 16, 17 años, 14 años, etc. Es decir, fue el movimiento secundario, ¿no?, de estudiantes secundaristas, la que convirtió al movimiento de mujeres, que ya venía siendo muy fuerte, en un movimiento imparable. Así que ojalá ese ejemplo y esa experiencia nos sirva a todos. Yo termino agradeciéndole de nuevo a Roberto y a todos los chicos y chicas que me permitieron sentirme un poquito menos viejo y acompañado por todos. Un saludo inmenso. Bueno, voy a cortar aquí y voy a cortar la grabación.